muchísimas gracias por la acogida, por la recepción. Primero que nada, quería decir que pretendo ser breve porque tengo algunos compromisos posteriores y además creo que están las televisiones tiranas que están pasando esto, no sé por dónde, que ahora iba a hablar Mariano, le voy a pedir por favor que ni bien termine, nos dé sus palabras. El secretario de Política Universitaria me pidieron que acelerara un poco y hablara yo ahora. Lo primero que quiero decir en las reflexiones preliminares, muy breve prefacio a lo que voy a exponer, lo primero que quiero decir es que siento una enorme nostalgia de este tipo de ámbitos, porque la verdad es que dediqué buena parte de mi vida a concurrir a estos congresos como estudiante, como graduado, como profesor, como investigador, y quería transmitirles que muchas veces la impresión cuando uno viene a los congresos, un importantísimo congreso como este de Economía Política Internacional, va a la mesa de discusión donde hay algunos asistentes, serán más o menos, y le da la impresión de que las discusiones que tiene ahí no son del todo conducentes, que se está discutiendo como ocurre en la academia, como ocurre en la universidad, como ocurre en los lugares científicos, que se está discutiendo cosas que no tienen por qué tener un contacto directo ni estrictamente con la realidad ni con la práctica. Pero mi experiencia es que pocos lugares son más significativos para los pueblos, para los procesos políticos, como aquello que se piensa en las universidades. Es decir, que el vínculo entre una cosa y la otra muchas veces se dibuja. Yo justo hablaba de mi nostalgia, yo vengo de la universidad y lo que estoy haciendo no es otra cosa que llevar adelante a través de la función que la Presidenta de la Nación me ha dado aquello que en buena medida aprendí en estos ámbitos. Y es para mí un enorme placer primero transmitir esto, no porque sea la misma persona, es que entonces lo que se discute en las universidades tiene un influjo sobre la política real y sobre los procesos de transformación. No es el único canal, no es necesariamente que tiene que llegar un académico a un cargo ejecutivo, sino que hay millones de canales de conducción entre el pensamiento y la acción, entre lo que hacen los teóricos, los académicos y lo que después se lleva adelante a través de la política económica. Hay muchísimos canales de conexión. Eso, y lo voy a contextualizar, en un proceso político como este, del que formo parte, del que muchos de nosotros formamos parte, que es un proceso de transformación de la Argentina. Porque también lo decía la Presidenta el otro día, lo voy a decir a mi manera, hay muchos manuales, hay muchos libros de texto, hay mucho recetario para la aplicación de las políticas económicas ortodoxas. Hay muchísimos, la verdad es que ni siquiera son tan difíciles de explicar ni de exponer, y menos todavía de sistematizar. En cambio, para los procesos de transformación económica, política, social, no hay escrito absolutamente ningún manual, es un proceso vivo, es un proceso de pensamiento vivo, es un proceso donde hay en buena medida que tener, claro, una conducción política muy clara con respecto a lo que algunos llaman pragmatismo, pero simplemente es la historia misma, lo que está transcurriendo y que lleva ante cada situación particular plantearse de qué se trata y tomar alguna resolución que no proviene de ningún recetario, de ningún libro de texto. Por eso no es gratis, por eso no es casual que haya sido precisamente este gobierno el que puso en marcha un proceso de creación de universidades, un proceso de alimentación del proceso de las instituciones vinculadas con la investigación científica y tecnológica, como en Argentina no ocurría hace decenas y decenas de años. Porque no es solo con ingenieros, no es solo con científicos naturales, no es solo con aquellos que aplican su conocimiento a la industria que un país avanza. También el pensamiento económico, el pensamiento político, el pensamiento social tiene que nutrirse de los ámbitos de reflexión, discusión libre, amplia, pluralista, y efectivamente lo hace. Aunque a veces cuando uno está del otro lado piensa que esas horas y horas de discusión pueden ser en balde,
por lo menos para nuestro gobierno, es central. Es por eso que esta universidad es también hija de este mismo proceso político. Y quería hacer una reflexión más sobre eso, porque mucho se ha dicho sobre las universidades del conurbano bonaerense. Mucho se ha dicho también peyorativamente, y algunos recordaban o pensaban en la creación de universidades en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, como aquello que ocurrió en la Sorbona después de la crisis del 68, después del 68, que era desmembrar una universidad. Pero yo creo que nuestro caso es exactamente el inverso. No se trataba, como se trató en el 68, de destruir y de parcelar y de fragmentar una universidad que estaba pensando en la transformación social, sino por el contrario, crear un proceso mucho más vivo, mucho más abierto, mucho más transparente, mucho más inclusivo, porque aquí veo seguramente estudiantes que son de esta zona, como comentaban recién, y que probablemente no hubieran tenido posibilidad de tener estudios universitarios si no se hacía esto que se hizo. Quiero decir entonces que este congreso, la jerarquía de los expositores, tal como vi en el catálogo del congreso, y a los que veo acá presentes, el único comentario que tengo que hacer es que no agradezco hablar después de nuestro maestro Aldo Ferrer, porque lo que diga seguramente se va a ver de alguna manera empequeñecido por la enorme capacidad, la enorme lucidez que tiene Aldo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que hace poquito me tocó también, por casualidad, no nos empezábamos a hacer un tiempo, exponer algo y tenerlo al doctor Ferrer de público, una especie de vara demasiado alta, porque creo que sepan todos que Aldo Ferrer es una de las luminarias de nuestra teoría económica. Y la verdad que agradecía, no sé a quién, pero agradecía haber preparado una presentación nueva para hoy, porque tenía miedo no solo estar repitiendo, sino estar repitiendo adelante. Paso ahora a la exposición. La exposición, yo tengo muchas millas recorridas en congresos académicos, presentando trabajos científicos. Esto no es una presentación de orden científico o teórico. Voy a hacer algunas consideraciones sobre datos empíricos, pero voy a hacer algunas consideraciones teóricas, pero porque no sé exactamente qué público hay, lo veo variado, no voy a meterme en discusiones académicas muy especializadas, pero voy a hacer algunas reflexiones teóricas. Quería hablar antes que nada, tratándose de un Congreso de Economía Política Internacional, aunque por supuesto no voy a dejar de hablar de la Argentina, pero quería empezar hablando un poco de la situación de la economía internacional y algunas reflexiones propias basadas en todo aquello que los que tenemos una formación heterodoxa, no convencional, podemos reflexionar acerca de una crisis capitalista. Quiero decir esto porque acá tengo expertos que son grandísimos pensadores internacionalmente reconocidos. No pretendo aportar a eso. Lo que sí quiero decir es que el pensamiento ortodoxo, el pensamiento de matriz oficial, el pensamiento que en economía llamamos neoclásico, la escuela neoclásica, pero que todos lo conocemos por su nombre de pila, neoliberal. El pensamiento neoliberal lo que ha hecho sistemáticamente en el plano teórico es negar la existencia y la posibilidad de la crisis. Es decir, que le ha regalado a la teoría ortodoxa, heterodoxa, pero también nos ha puesto en la extrema responsabilidad a los pensadores de la heterodoxia de pensar las crisis, porque la verdad que el pensamiento oficial lo que hace es hacer apología del sistema existente y por tanto no puede ni siquiera reconocer algo que es un hecho cierto, que es un hecho indudable, que es un hecho incontrovertible, que es que el sistema económico capitalista recurrentemente cae en procesos de crisis, y no por un fenómeno metodológico del espacio, sino porque el propio proceso de acumulación capitalista genera esas crisis, las produce. Entonces, esta teoría de la crisis, la llamada teoría de la crisis, fue prácticamente borrada de los planes de estudio oficiales
con los que nos enseñan esa micro, esa macroeconomía que se da como papilla premasticada en todas las casas de estudio, niega la posibilidad de crisis, y más todavía, porque no es la posibilidad, sino lo que estamos aprendiendo dolorosamente, niega la posibilidad, pero también niega la necesidad que tienen las crisis en el sistema imperante. Entonces, le quedó al pensamiento heterodoxo, al pensamiento no oficial, pensar las crisis. Y hoy tenemos un terreno muy fértil porque la economía mundial, el mundo, está atravesando una profunda y violenta crisis. Crisis que los locales y los externos pretenden negar también hoy, en medio del transcurso de la crisis. Todo el tiempo festejan cuando la reconocen que la crisis terminó y la crisis no termina, y los economistas locales nos tienen muy acostumbrados a negar la crisis que ocurre en el mundo para hacernos creer a los argentinos que todo lo bueno que ocurre en la Argentina es por lo bien que anda el mundo, y todo lo malo que pueda ocurrir y todos los desafíos que puedan aparecer en la Argentina tienen que ver exclusivamente con los errores de un gobierno. Pero esto no puede ser, no es y no puede ser así, porque el mundo está atravesando una de las más grandes crisis de su historia, de la historia del capitalismo. Y esto es innegable, y también me tocó asistir hace muy poquito a un encuentro en Washington del Fondo Monetario Internacional, del G20, del Banco Interamericano de Desarrollo. Me tocó compartir una cena con los más importantes, con los ministros de economía de países del G20, ¿no? Para no poner lo importante o no importante, pero son ministros de países desarrollados y emergentes muy importantes. Y la verdad es que el mundo está atravesando una crisis, y lo que están discutiendo los líderes mundiales no tiene nada que ver con la situación que atraviesa hoy el mundo. No tiene nada que ver, porque la discusión que se tiene básicamente tiene parámetros muy parecidos a aquello que ocurrió durante la crisis del 30. Lamentable coincidencia. Y otra lamentable coincidencia que quiero señalar con respecto a la crisis del 30, porque cuando explota esta crisis en 2008, todo el mundo la comparaba con la crisis del 30 por su profundidad. Ahora, lo que podemos ver es que hoy, de ese 2008, de ese septiembre de Lehman Brothers, ¿se acuerdan? Cuando se fracturó el sistema financiero internacional con la caída de una de las casas financieras más importantes de Wall Street. Bueno, de ese 2008 ya transcurrieron 6 años, entonces uno no puede hacer otra cosa que pensar en la teoría general de Keynes y volver a la teoría general de Keynes. ¿Por qué? Porque la teoría general de Keynes fue publicada más bien en el año 36, justamente 6 años después de que estallara la crisis del 30. Y lo que Keynes dice es algo, también atando cabos, que tiene algún parecido con un informe que salió, creo que el día de ayer, no sé si ayer o hoy, salió en el diario, pero salió y es un informe muy importante. Es de algo así como, no lo pude leer, la verdad que no lo pude leer, leí la noticia atentamente, la leí en diarios extranjeros también, una especie de auditoría interna que tiene el Fondo Monetario Internacional, que presentó un informe, lo habrán visto, pero si no, mírenlo, yo todavía no pude leer el informe, pero le dicen al Fondo Monetario Internacional que cometió un grave error. Es un organismo interno al fondo, que cometió un grave error. Y el grave error fue haber recomendado, para salir de la crisis, las políticas de austeridad, las políticas del ajuste. Y eso tiene muchísima importancia, porque ya que tengo un público donde seguramente hay economistas o estudiantes de economía, los invito a leer la teoría general, porque el punto de partida, el grito original de Keynes, es que no se sale de una crisis a través de las políticas de austeridad. Esto, que debería ser conocido por todo el mundo, es algo que 6 años después le achaca al Fondo Monetario, el cuerpo del Fondo Monetario. ¿Cómo ustedes le pudieron recomendar a los países que más estaban sufriendo la crisis actual que ajustaran sus presupuestos? ¿Cómo le pudieron recomendar? Porque eso no es solo mala teoría económica, no es solo representar los intereses financieros y más concentrados, dar esa recomendación. Esa recomendación es criminal. Esa recomendación tiene tremendos efectos sociales y los hemos vivido los argentinos.
Los hemos vivido cuando en el año 95, por ejemplo, cuando de nuevo en el año 98, pero durante toda la década del 90 vivimos ajustando el cinturón del Estado con esa idea del déficit cero, con esa idea de reducir los gastos, que también, como para sazonar la ensalada, se suma a que la principal recomendación en los organismos financieros internacionales es, y no me lo van a creer, las reformas estructurales. No me lo van a creer, de lo que se habla es de llevar adelante las reformas estructurales, que es una forma, por lo vaga, más prolija, de referirse al ajuste, pero concretamente a dónde tiene que ir dirigido el ajuste. Porque el ajuste, cuando se llama reforma estructural, tiene que ir dirigido a desestructurar el estado del bienestar, más claramente, a reducir los gastos en salud, en educación, a reducir los gastos en infraestructura de los estados, a reducir el financiamiento, a terminar con las políticas industriales, a terminar con todo tipo de políticas sociales, inclusive la jubilación, a reducir los salarios de los empleados públicos, a echar empleados públicos, como está ocurriendo en tiempo real hoy en los países más dañados de la Europa en crisis. Es decir, que este caldo todavía es la base conceptual y teórica con la que se está abordando una crisis muy profunda que transcurre en el mundo, que por supuesto que tiene efectos sobre la Argentina. ¿Cómo no va a tener efectos la crisis mundial sobre la Argentina? Entonces voy a mostrar unos breves gráficos después de este comentario, pero repito, 6 años después de la crisis del 30 tuvo que aparecer el teórico más importante del siglo XX a decir basta de austeridad, así no vamos a salir de la recesión. Tuvo que aparecer un teórico, lo escuchaba ayer acá, un economista, prestigioso economista, reconocido economista, que decía que el error del gobierno actual, del gobierno de Néstor Kirchner, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue incentivar la demanda. Que nos olvidamos de la producción, que nos olvidamos de la oferta. Y después se enumeraba una serie de problemas que aparentemente devenían de esta cuestión de abocarse a incentivar la demanda. Pero esas son precisamente las enseñanzas de tantos más, pero entre otros la de Keynes. Para salir de la austeridad lo que hay que hacer es motorizar la demanda, porque no va a haber oferta sin demanda, y esa probablemente sea la discusión más importante en teoría económica, y lo dijo casi textual, lo corregime el otro día la presidenta. Nosotros estamos convencidos de que para mover el proceso económico hay que trabajar sobre la demanda, que no existe oferta sin demanda, que nadie va a invertir, que ningún privado va a invertir, si algún instrumento tiene el Estado poderoso para salir de un proceso de estancamiento es precisamente trabajar sobre la demanda agregada, con los variados instrumentos que hay para trabajar sobre la demanda agregada. Y digo esto porque voy a referirme un poquito a cuál es la situación del mundo. Acá tienen una serie larga, no me voy a poner a analizarla, después voy a distribuir si quieren el PowerPoint para que lo tengan. No es ni muy, ni los datos son primicias, ni es muy sofisticado, pero me parece que señala muy bien el siguiente punto. Miren cómo era la economía mundial del 2000 hasta el 2008. Miren lo que ocurre en 2008, yo lo tengo separado por cada uno de los bloques, no me voy a poner, y miren lo que pasa de 2010 en adelante, porque es muy interesante la evolución de la economía mundial, porque algunos, por decirlo así, en criollo, ¿por qué no?, se comieron la curva en 2009 y 2010 y pensaron que había llegado la recuperación. Y la recuperación no solo no llegó, sino que hay una clara desaceleración nuevamente de la economía mundial, si bien no violenta como fue la del año 2008-2009, una especie de sangría que está sufriendo la economía mundial, donde no se ve que llegue la recuperación. Esto se puede ver tomando datos hasta 2013, como tienen este gráfico, las tendencias son muy claras hacia la deceleración, o sea, la economía está marchando hacia un nivel de estancamiento. Esto es lo que ocurrió, y tenemos en barrita azul, en determinados países, el promedio 2003-2010, incluyendo
2009 y 2008 y 2013, que es el último dato conocido. Lo que vemos es Estados Unidos, que muy tímidamente ha mostrado algún signo de recuperación, modestísimo, en 2013 con respecto a 2003-2010, pero vemos Brasil, vemos la eurozona, toda Europa, con una caída en 2013, vemos China, que por supuesto que el 7,7 de China, el 7,4, 7,5 que va a exhibir este año, para cualquier país del mundo es una especie de quimera, ¿no? Excepto para la Argentina, que ha tenido y puede tener tasa de crecimiento de esta magnitud, pero son contados los países que crecen esa tasa. Ahora, cuando uno lo compara con lo que fue la tasa promedio de los 7 años que van de 2003 a 2010, es un crecimiento modesto, y este año China va a tener, si las predicciones se cumplen, el crecimiento más bajo de los últimos 14 años, por supuesto, a niveles chinos, no a niveles de otras economías. Lo mismo Chile, por tomar algunas economías, y esto es, para que vean, algo más trágico, porque es 2014. No son datos reales, son proyecciones del crecimiento anual para el mundo, para los países avanzados, los emergentes, Estados Unidos, China, Eurozona, Brasil y Japón. Son las predicciones, las proyecciones de crecimiento del PBI para abril y para octubre. Y lo que vemos no solo que hay desaceleración, sino que lo que teníamos en abril, que era pobre, era una muestra de excesivo optimismo, porque ya se ha revisado el crecimiento del mundo para abajo, casi en medio punto, lo hizo el Fondo Monetario Internacional. Esto es todo Fondo Monetario Internacional, pero la economía se está desacelerando y cada vez más. Y cada vez más, y esto es lo que se ve paso a paso a medida que avanza. Y se sigue discutiendo la austeridad y las reformas estructurales, pero déjenme mostrarles algo más, porque todos dicen, ¿y esto qué tiene que ver con la Argentina? Bueno, esto es simplemente los datos del comercio mundial, de la que Argentina por supuesto es parte, porque en Argentina entre importaciones y exportaciones sumamos 160.000 millones de dólares. Nosotros, ¿qué es nuestro contacto con el mundo? Exportaciones, lo que nos compran, importaciones, lo que le compramos al mundo, mucho de lo cual lo usamos para producir cosas que también le vendemos al mundo en el mercado interno. Y lo que observamos 2012-2013 es que hubo nuevamente, no es 2009, menos 12 la caída del comercio, pero nuevamente una fuerte desaceleración del comercio mundial. O sea, la situación mundial es decepcionante. Se llamaba del Fondo Monetario Internacional, estaban hablando de una especie de decadencia, se referían a esto como una situación de decadencia. Le habían puesto un nombre, ya me lo voy a acordar. Claro, es verdad, el nombre era la nueva mediocridad. Esta era la palabra que define el estado de la economía mundial cuando uno va a Washington, la mediocridad. Y déjenme mencionar algo que va a lo de Argentina con lo que voy a terminar. ¿Cómo se explica el crecimiento mundial durante esta década de 2003 a 2013? Porque esto es algo muy importante también. ¿Dónde está esa mediocridad? ¿Dónde están? ¿Cuál es el epicentro de esos problemas? Son las economías centrales, son las economías desarrolladas, son las economías avanzadas, a punto tal que durante la década del 92 al 2002, del crecimiento mundial, las economías avanzadas se explicaban el 55. De 2003 a 2013, el crecimiento mundial vino explicado en un 76% por las economías emergentes. O sea que estamos en una década ganada para la Argentina, pero una década ganada para los países emergentes. Y antes de seguir adelante, quiero hacer una reflexión también de lo que traigo de Washington, porque creo que es importante estar en estas cuestiones de las décadas estructurales, pero estar viendo también cómo esto se refleja en lo que se está pensando hoy en los centros internacionales. La preocupación ahora es que la crisis, cuyo epicentro son los países centrales, no se contagie a los países emergentes. Dicho de otra manera, como ha ocurrido tantas veces, que no seamos los países emergentes, las naciones más pobres, los que paguemos finalmente el costo de la crisis. Y hay algunos movimientos, sospechosos movimientos, que uno le hace pensar que hay una reconstitución, sobre todo entre las economías centrales en Estados Unidos, que huele a esto de trasladar la crisis a los países más débiles. ¿Por qué?
porque cuando Estados Unidos, prematuramente, sin haber salido de la crisis, empieza a recoger sus planes de estímulo, a elevar su tasa de interés, a apreciar el dólar, esto quiere decir que hay flujos de capitales que van a volver hacia el centro de la periferia, y esto, en algunos países menos protegidos que el nuestro, para este tipo de movimientos, va a generar cimbronazos financieros y cimbronazos cambiarios. Y esto es un secreto a voces. Es decir, que podemos estar presenciando una situación donde este enorme crecimiento de los emergentes intente ser absorbido hoy por los países centrales para revertir el flujo de capitales y para nuevamente avanzar esos casilleros que han perdido con respecto a los países emergentes, que no son otros que las naciones que vienen de atrás, corriendo y trabajando muchas veces con políticas propias. Y lo que marca en la esfera política la necesidad de consolidar esos esquemas de alianza regional y de alianza sur-sur, simplemente de una manera defensiva, para evitar que los países centrales contagien todos los males que han producido nuevamente hacia las naciones como la nuestra. Y eso es algo que no va a hacer la economía, lo va a hacer la política. Eso es algo que tiene que hacer y que puede hacer el UNASUR, el Mercosur, todas nuestras alianzas regionales, así como es enorme en importancia ese encuentro que hubo entre los BRICS y el Mercosur, como estos empiezan a juntar las piezas de rompecabezas, no simplemente por las cuestiones de hermandad entre los latinoamericanos, aquellos lazos emocionales, regionales que tenemos, aquellas patrias grandes, sino más concretamente para crear los instrumentos que permitan consolidar el crecimiento que se ha dado en la zona de los países emergentes, para que no estemos ahora ante la amenaza de esto de exportar la crisis, de exportar la inflación y de generar condiciones macroeconómicas y financieras que perjudiquen a los países más desfavorecidos del mundo. Entonces, estamos ante esta situación y les quería mostrar también un punto que me parece muy importante con respecto a lo que decía al principio de Keynes, cómo se cura la crisis. Y ahí hay una enseñanza central, que es por supuesto de Keynes, pero es también de lo que se ha hecho aquí durante estos 10 años. Es de teóricos como Diamant, como el doctor Ferrer, como tantos otros teóricos que han visto que esta idea de los planes de ajuste, de la austeridad, muchas veces vestidos con el ropaje de la modernización, de no quedarse afuera del mundo, de no ser parias, todas esas políticas son políticas que convierten a los países en fronteras abiertas para que los grandes capitales financieros, para que los grandes capitales especulativos entren y salgan cuando quieran, después de hacer su ganancia, pero empobrecen a los pueblos. Y eso es lo que estamos viendo hoy mismo en Europa. Y quiero mostrar dos momentos, porque justamente, y lo voy a mostrar porque justamente lo que dice el informe del Fondo Monetario Internacional, que dice que en los primeros años, 2009-2010, el Fondo Monetario salió a pedir que hubiera políticas de incentivo a la producción, a la demanda. Pero rápidamente dijeron, la crisis terminó, y empezaron a predicar esta idea de la austeridad, esta idea de evitar los desbalances fiscales. Y esto se ve incluso en los números, porque fíjense, esto es el resultado primario. Si hay déficit, es que el Estado no ha hecho el ajuste. Y esto está bien en un país que está experimentando un proceso recesivo. ¿Qué es sino la política anticíclica? ¿Qué es sino lo que todavía disimulado enseñan hasta los libros de macroeconomía convencional? Esta idea de que cuando a la economía le va mal, dicho de otra manera, cuando los privados no tienen ese clima de confianza, esas perspectivas de futuro que son determinantes en el volumen de la inversión privada, cuando eso pasa y la inversión privada se retira, la única forma de sostener activa la demanda es a través de las políticas públicas, particularmente de las políticas fiscales. Y esto quiere decir, y lo voy a citar a Keynes, no estoy haciendo una defensa del déficit fiscal, menos nosotros que somos un gobierno en la historia argentina de los que mejor hemos mantenido el equilibrio fiscal en la historia. Pero
Lo que quiero decir es que la enseñanza es que cuando hay problemas de demanda en el sector privado, el Estado tiene un instrumento para salir en auxilio de la economía nacional a través de las políticas fiscales, que Keynes decía políticas de déficit, gastar con déficit, porque obviamente para estimular la demanda en un momento de recesión donde los ingresos fiscales están bajos, hay que llevar el gasto público probablemente por encima de los recursos que haya, financiándose con aquellos recursos privados que no se canalizan a la inversión justamente por la falta de confianza del sector privado. Así que el gasto del Estado funciona como un catalizador que convierte el ahorro en inversión. Como todos sabemos, es al revés. Es la inversión estatal la que va generando ese ahorro que permite sacar a las economías de un proceso recesivo. ¿Qué es lo que pasó en los llamados, por sus siglas en inglés, desagradablemente por buena parte de la literatura, cerdos? Los pigs. Esto es convencional, parece que estuviera bien decirlo, pero sí lo llaman a los países que más han sufrido la crisis de Europa, cerdos. ¿Y qué es lo que muestran? Portugal, Irlanda, Grecia, España, pigs. Italia también a veces es con doble I. Entonces, ¿qué es lo que muestra esto? Que cuando se inicia la crisis, siguen las políticas de expansión fiscal, lo que se refleja en un déficit fiscal. Pero cuando uno sigue la historia, viene la política contractiva, de la mano del Fondo Monetario Internacional, de la mano de la llamada Troika, que dicen esto es una crisis de deuda, lo que hay que hacer es pagar la deuda, muchachos empiecen a ajustar. Y esto se observa porque cuando uno ve 2009-2010 contra 2013, el gasto, lo que ve es en todos los países una política de ajuste fiscal fortísima. ¿A través de qué? De esas famosas reformas estructurales. Achicamiento de los gastos de todo tipo. Yo decía, particularmente en Europa, esa enorme tradición del estado de bienestar europeo que se está desarticulando con la excusa de la crisis o que se está pretendiendo desarticular, no sin resistencia de los ciudadanos, no sin resistencia de los pueblos, que son los que sufren. Particularmente los presupuestos universitarios, por ejemplo, han sido brutalmente reducidos en esta idea, pero miren país por país cuál ha sido el grado de reducción. Y esto es lo que se autocritica hoy una parte del Fondo Monetario Internacional, que dice, bueno, empezamos bien, pero después dijimos, listo, la crisis se terminó, empecemos a moderar el gasto, ojo, y entonces empezaron a condicionar. Recuerden esto porque nos pasó, ¿se acuerdan cuando venían acá los emisarios del Fondo Monetario Internacional a chequearte las cuentas públicas? No para hacerte un favor, una auditoría, darte una mano o un consejo. Porque si vos no hacías lo que había que hacer según esa receta, no te hacían el próximo préstamo puente, que nunca era plata fresca, sino simplemente esa bicicleta del rollover, ¿no? De refinanciamiento de los créditos, con nuevos créditos cada vez más cortos, cada vez más caros, pero además condicionados. Es por eso que la clave de una política fiscal expansiva, contracíclica, la generación del mercado interno y de la demanda, por un lado, y el desendeudamiento, por el otro, son dos de las piedras fundamentales de lo que ha sido el modelo económico que se ha aplicado en la Argentina, que es un modelo de crecimiento con inclusión social después de una crisis furibunda como fue la de 2001. Pero quiero decirle a todos, esos que dicen que la Argentina creció porque fue tan fuerte la crisis de 2001 que naturalmente iba a rebotar, esa teoría, permítanme decir, pueril, estúpida, de que las economías rebotan como gatos muertos, entonces que iba a rebotar la economía naturalmente. Acá tenemos, con el ejemplo europeo, que si no se llevan adelante políticas acertadas, las economías en estado de recesión no rebotan, siguen en recesión y profundizan su recesión. Entonces la política económica es central en esos momentos y no es un rebote natural que ha tenido. Había otras políticas para aplicar y se aplicaron en la Argentina en procesos recesivos y lo que hicieron fue una espiral de cada vez más recesión. Y eso no fue precisamente, y esa es la enseñanza en términos de política económica, no desde los libros, no desde los congresos, también desde ahí, pero desde la práctica económica
que llevaron adelante el presidente Néstor Kirchner y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Porque sigo hablando de Portugal, España, Irlanda, Italia. ¿Qué es lo más triste? Que lo que querían curar con el ajuste era el sobreendeudamiento. Entonces decían, bueno, a ver, un país está sobreendeudado, veamos su producto bruto, veamos su deuda. Si el producto bruto es más chico que su deuda, bueno, está obviamente muy endeudado. Hay que reducir el sobreendeudamiento. ¿Y cómo hacemos? Menor gasto público, más pago de deuda, y entonces reducimos el sobreendeudamiento. ¿A qué llevaron estas políticas de austeridad? A mayor endeudamiento en relación al PBI. Exactamente lo contrario, no porque la deuda caiga o suba en términos absolutos, porque las economías con la política de austeridad se encogen, se achican, se reducen. Y entonces aquí tenemos esa triste trayectoria de que todas las recetas de los organismos multilaterales para salvar a los países europeos del sobreendeudamiento, lo que produjeron fue más sobreendeudamiento. Y llevaron la deuda, por ejemplo, de Italia del 100% al 133%. Llevaron la deuda, y ahí está la limita en 2008, ven la limita esa que parte, en Grecia, que tantas refinanciaciones le han dado, tanto han ido ahí con una debacle social, ¿no? Ajustar los presupuestos, lo que tenemos es hoy 175 la relación entre la deuda y el producto. Es decir, que para colmo, si el Fondo Monetario, después de auditar los resultados de su política, no hace una mínima autocrítica, es porque no se tomó ni siquiera los 10 segundos que lleva a mirar cuáles son los resultados de aquellas recetas que siguen pregonando años y años después de haber provocado crisis de la misma naturaleza en los países emergentes, pero ahora incluso en los más débiles de los países centrales. Y quiero hacer una reflexión sobre Argentina. Acá tengo, pero es espantoso, no quiero dedicarme mucho a esto porque estos son gráficos de desempleo, del efecto sobre el empleo. Bueno, acá salió medio más el gráfico. La eurozona 7,8 a 11,6 entre 2007 y 2013. Irlanda 4,6 a 12,2. Grecia 8,9 a 27. España 8 a 24,7. Italia 6 a 12. Portugal 9 a 15. Es decir, han duplicado, triplicado la tasa de desempleo en los países europeos, que por añadidura tienen una política monetaria parecida a la de nuestra convertibilidad, porque al tener su moneda no atada a una moneda extranjera, sino simplemente el euro como única moneda de reserva, también hay algunos elementos para terminar de la economía argentina, porque ya he dicho cuáles son pilares conceptuales, centrales, de las cosas que se discuten en estos congresos para nuestro modelo de crecimiento con inclusión social. Pero lo que quiero decir es que lo otro que se ha dicho, primero, es que la Argentina creció tanto durante estos 10 años, creció tanto por ese famoso viento de cola. Como crecieron todos los emergentes, cosa que es efectivamente cierta, crecieron más los emergentes, se dijo que Argentina en realidad, como una especie de barrilete, recibió un viento favorable y así fue que creció al 6% anual acumulativo durante más de 10 años, lo cual es la tasa de crecimiento sostenido más elevada de toda la historia argentina. Pero eso aparentemente fue porque soplaba un viento de acá. Ahora, lo que yo quiero mostrar aquí es un gráfico bastante sencillo, pero que me parece que es muy expresivo. Aquí tengo la vieja noción de los términos de intercambio. ¿Qué es los términos de intercambio? Los términos de intercambio es el valor de tus exportaciones comparado con el valor de tus importaciones. Si mejoran los términos de intercambio, quiere decir que los precios en el mundo son buenos porque lo que vendés subió más de precio que lo que comprás, lo cual evidentemente te favorece. Acá tenemos los términos de intercambio. Y lo que yo quería mostrar es que la variación de los términos de intercambio, que la tenemos en el eje vertical, ha sido buena para toda la región. Pero cuando uno compara con todos esos puntitos, México, Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, lo que encuentra es que Argentina tuvo un crecimiento, una mejora de los términos de intercambio, pero de la edad más modesta de toda esta batería de países.
Y sin embargo, tengo en el otro eje cuál fue el crecimiento promedio 2003-2010. Y Argentina, a pesar de no haber sido la que mejores términos de intercambio tuvo, es claramente de las que más creció. ¿Y eso a qué se lo atribuimos? A determinadas políticas económicas. No voy a negar que fueron tiempos favorables, pero como he dicho en otra oportunidad, uno puede tener viento de cola, pero para dónde va el avión depende del piloto. Y ahí, y esto es muy importante, Argentina ha tenido una política económica que se ha caracterizado más por sus objetivos que por sus instrumentos. Somos realmente muy flexibles en los instrumentos. Hay muchos instrumentos para aplicar, pero los objetivos son muy claros y los objetivos los pone la política. Argentina no tiene esa política vinculada a las teorías del derrame ortodoxas, como tuvimos durante todos los 90, que era bueno, crezcamos, productividad, competitividad, esa bicicleta en la que nos quieren subir, de generar cada vez más valor, con el objetivo de que después naturalmente eso derrame, como decía Adam Smith, hasta las capas inferiores del pueblo. Esa teoría del derrame es, diciéndolo académicamente, un verso. Eso nunca pasa. La tendencia con esas políticas es a la mayor concentración de la riqueza, es decir, que cada vez derrama menos, si es que se crece, porque en general tampoco se crece. Entonces escuchábamos el otro día que nos decían hay que dedicarse a la productividad, a la competitividad, a tal cosa, y recién después viene el tema del salario. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra política? El crecimiento y la inclusión social. Y lo que se ha demostrado en estos 10 años, como dice esa teoría de la que hablábamos antes, de la posibilidad del Estado de influir en los resultados económicos y de la capacidad del Estado en influir en la demanda, es que lo más eficiente para conseguir crecimiento es precisamente la inclusión social. Esto lo voy a decir y no me canso de repetirlo. No es que primero había que crecer y después distribuir, sino que para países como el nuestro la única posibilidad de crecer es distribuir. Primero hay que distribuir para poder crecer. En que nuestra política de crecimiento con inclusión social no es otra cosa, coincide, porque es la política de la reindustrialización de la Argentina. Entonces esas ideas que parecen más de corto plazo se convierten en un verdadero programa de largo plazo, en el programa de la reindustrialización de la Argentina, porque efectivamente la mejor forma de distribuir, la mejor forma de incluir no es otra que el empleo, y no es otra que el empleo digno. Entonces, nosotros sabemos, porque somos un país de enorme tradición industrial, por supuesto, con un agro con condiciones fantásticas, que ha crecido en esta década más que en casi toda su historia, me atrevo a decir, si uno sale de la Belle Époque, de la década del 20, el principio del siglo, pero ha crecido muchísimo. Pero hemos podido reindustrializar la Argentina. Más que eso, por eso hablaba del piloto, porque esto que parece una ventaja, un viento de cola, es también un enorme desafío. Cuando los países tienen buenos precios internacionales y tienen commodities, tienen bienes primarios que se venden muy bien internacionalmente, sabemos todos nosotros que corre el riesgo de reprimarizarse. ¿Por qué? Porque esos buenos precios hacen que las mejores inversiones estén localizadas en ese sector, pero además que haya una tendencia secular a la apreciación de la moneda. Y si la moneda se aprecia, para que lo entiendan los que no están muy en la jerga, si se abarata el dólar, terminás en el 1 a 1 de la convertibilidad, que es la receta más efectiva que tuvo el neoliberalismo en la Argentina para desindustrializar el país. Entonces, esos buenos términos de intercambio son un riesgo, hay que saber qué hacer con la política monetaria, con la política cambiaria, con la política fiscal. No es tan fácil, no es tan sencillo. Porque si no está la famosa enfermedad holandesa. Eso que le pasó a Holanda, que encontró petróleo, todos estaban felices, empezaron a entrar los petrodólares y terminó desindustrializada, matando todo lo demás. Porque había dólares para tirar al techo, con esos dólares se compraban productos extranjeros y así fue
como llamamos hoy enfermedad holandesa a matar a la industria, reprimarizándose en base a buenos términos de intercambio y capacidad exportadora de productos primarios. Entonces, lo que quiero decir es que esto se observó, porque esto es Latinoamérica. Esta es la participación de la manufactura sobre el total exportado de toda Latinoamérica. Fíjense qué pasó. Latinoamérica exportó cada vez menos manufactura de origen industrial. Se reprimarizó. Estuve hace poco en Brasil, y en Brasil los empresarios expresan su preocupación por esto, porque en Brasil entraron muchos dólares. Por supuesto que se ha demostrado que la política de Lula, la política de Dilma, la política del PT fue la política que, más allá de estar en total sintonía con lo que se está haciendo en la Argentina, más allá de apostar, al contrario de otros candidatos, a la creación de la Patria Grande, fue una política de inclusión. Pero está el peligro de la reprimarización de las economías. Justamente por esto, si uno permite que entren los capitales, que entraron a Latinoamérica porque la tasa de interés era más favorable también para los grandes especuladores, entraron a raudales a Latinoamérica, cosa que hay que ver si no se revierte, si la tasa de interés en los países centrales vuelve a subir. Ese famoso flight to quality, ¿no? El vuelo hacia la calidad, y se van los capitales hacia allá y te generan el desbarajuste cambiario, pero la entrada de capitales te aprecia la moneda, y la entrada de exportaciones primarias te aprecia la moneda, y la industria no está en condiciones de competir con una apreciación de la moneda. Y esa apreciación de la moneda es una tendencia permanente en esta época. Y hoy estamos discutiendo en la Argentina si el tipo de cambio está atrasado o no está atrasado. Déjenme hacer una reflexión sobre esto. 10 años después, la competitividad en la Argentina no la podemos obtener mágicamente del tipo de cambio. Hay que hacer mucho más. Por eso muchas veces los que hablan de atraso de la moneda son los sectores devaluadores, que no tienen una sola prueba de esto, que lo único que buscan es una ganancia extraordinaria sobre las costillas de todos los argentinos. Eso lo sabemos bien, pero que hay que tener una política de administración del tipo de cambio, hay que tenerla. Y esa es otra pata central de la política económica de este gobierno. Mientras otros países se apreciaban en términos nominales, tipo de cambio que estaba a 3, no tenemos que discutir cuál es la tasa de inflación para ver la apreciación real. Bajaba la cotización del dólar y se abarataba el dólar en términos de moneda local. Entonces, un componente central de nuestra política ha sido incentivar la demanda. Otra política ha sido la de tomar todas aquellas medidas, como ha sido también, y lo tenemos acá Augusto Costa, con el tema de la administración del comercio. Porque para los países emergentes, para los países como Argentina, para los países antes llamados periféricos, el proceso de reindustrialización es algo sumamente complejo. No es soplar y hacer botellas. Es muy complejo. Requiere, esto sí, es muy complejo. Y es muy complejo porque requiere la inteligente pero decisiva participación de los estados. Requiere esta idea que nos enseñó a todos Néstor Kirchner, que lo repite Cristina y lo continúa Cristina, que es la idea de que la política tiene que estar adelante de la economía. La política tiene que estar adelante de la economía. Porque la meta de reindustrializar la Argentina, la meta de crecer con inclusión es una meta política. Y después la economía tiene que estar al servicio con todas las herramientas de la política económica de esa meta, de ese objetivo. Ahí es donde nos tenemos que medir. Con una decisión, con otra decisión, con una medida, con otra medida, no importa. A veces conviene algo, a veces la coyuntura es distinta y conviene lo contrario, pero lo que tenemos que medir son el grado de distancia de nuestros objetivos. Y Argentina, porque estos ya son números de la Argentina, y Argentina ha crecido en su PBI industrial a contramano de este otro gráfico que mostraba la reprimarización de las exportaciones. Para compararlo con eso, acá tienen lo que eran las exportaciones industriales en 2003 contra lo que son en 2013, y eso que exportar industria es todavía más difícil que hacerlo. Y entonces tenemos un crecimiento de 8 puntos en la participación de la manufactura de origen industrial en el PBI.
Y los datos, para no aburrirlos con muchos datos, y para tampoco dedicarme demasiado a las comparaciones, voy a dejarles a ustedes mucho material al respecto. Argentina ha tenido exitosas políticas de reindustrialización del país. ¿Qué quiere decir eso? Que creciendo una tasa muy alta, la industria creció por encima de la economía en su conjunto. Mientras, otros países, por estos términos de intercambio favorables, por la apertura de su cuenta capital, tuvieron el fenómeno inverso. No les fue mal, pero sin este proceso de reindustrialización que se observó en la Argentina, que se ve por todos lados. Yo tomo números duros, materiales, para que quede claro. Producción automotriz, 2003, 169.000 vehículos. 2013, 790.000 vehículos. ¿Qué pasa? 2013 es el año más alto de la serie, pero este año probablemente no esté por debajo de lo que fue 2011, que fue también el año más alto de la serie en 2011. Así que también hay que matizar, incluso cuando nos hablan de esas ideas para sembrar pesimismo, que todo está desastroso, que hay una enorme crisis. Esto no se ha revertido en 2014. De la misma manera que la producción de hierro, y esta producción material de 4.000 a 5.000 miles de toneladas, millones de toneladas son lo mismo. La producción de energía eléctrica de 80.000 gigawatts a 133.000, la producción de heladeras de 17.000 a 242.000. Puedo seguir, pero no hace falta porque estamos en Moreno, Mariano Huerta. Estamos en Moreno, donde ese proceso de industrialización también es un hecho, donde todos esos galpones abandonados, donde todos esos trabajadores que ya habían vivido la década de los 40, de los 50, y recordaban todavía a la Argentina industrial, a la Argentina del primer peronismo, el segundo peronismo, a la Argentina hasta el golpe de Estado del 76, cuando empieza una política dirigida precisamente a desindustrializar el país, tienen todavía ese recuerdo y todavía con emoción ven como de nuevo se abren parques industriales, de nuevo se habitan esos galpones, de nuevo tenemos problemas vinculados al desarrollo, no problemas vinculados a la desindustrialización de la economía. De nuevo, una economía que se está industrializando tiene que ver qué hace con la energía, tiene que ver qué hace con la infraestructura, tiene que ver qué hace. Hoy inaugurábamos de nuevo los ferrocarriles, que estábamos ahí con Randazzo en Capitanich, inaugurando las formaciones del Mitre, un ferrocarril que la última adquisición había sido hace 51 años. ¿No? Pero todo lo que hay que hacer, todo lo que resta por hacer. Por eso, compañeros, compañeras, me parece que la reflexión final no es que exclusivamente todo lo que se ha hecho, que por supuesto muchísimo, por supuesto que Argentina ha avanzado muchísimo en esta dirección. La reflexión final es todo lo que falta por hacer. La reflexión final es que una consistente, consecuente, duradera y definitiva reindustrialización de la Argentina, es decir, la puesta en práctica del modelo de crecimiento con inclusión social, no es algo que se hace en una década. Es algo que requiere mucho más de una década de políticas públicas, de emprendimientos privados, de crecimiento industrial, de crecimiento de la infraestructura, de mejorar todo aquello que se había destruido durante la década de los 90 y en esos 30 años de neoliberalismo. Es decir, que hoy los argentinos, a poco de 2015, estamos, creo yo, precisamente ante esa disyuntiva. Porque ahí están los cantos de sirena que nos dicen: ¿para qué tanto esfuerzo? Si es fácil ir, firmar cualquier cosa, pagarle a los buitres. Total, aunque sean 15.000 millones de dólares, el mercado financiero va a estar, te lo va a prestar. Claro, tienen razón, pero tienen razón. Si esa es la trampa, si esa es la trampa en la que cayó la Argentina tantas veces. Tomar deuda para pagar deuda. Miren qué lindo. Es lo que Argentina hizo durante años y años. Y no tiene absolutamente nada que ver con el desarrollo. Y ahí está, que dicen: qué tonto el gobierno, si podría ir, firmar y sacarse de encima este problema, que es tan sencillo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que nos cuenta? Tomando 15.000, 20.000, 30.000, 200.000. Claro que están ansiosos en prestarle a la Argentina. Si el negocio de ellos es prestarle a los países débiles
para seguir cobrando, que los países no se desarrollen, que las economías no crezcan y que cada vez estén más endeudadas y más de rodillas, como decía el presidente de nuestro Banco Central, pidiendo la nueva refinanciación del crédito, no para hacer un ferrocarril, no para construir un puerto, no para poner de nuevo en valor el Belgrano Cargas, no para hacer una represa como la de Néstor Kirchner y Zepernik en el sur. ¿Para qué? Para hacerle el caldo gordo a los capitales más concentrados de los países emergentes, junto y en alianza con los capitales especulativos financieros internacionales que han lucrado siempre con el hambre de los pueblos. Muchísimas gracias. Damos a continuación al señor secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, doctor Aldo Luis Caballero. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Miren, después de ver lo que está sucediendo acá, en lugar de hablar, quiero invitarles a que nos miremos.